partir de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí, en CX40 Radio Fénix. Audiencia de CX40, compañeros frente amplistas, comunistas de la departamental de Montevideo, tengan ustedes muy buen mediodía. Programa número 27 de Voces de Montevideo. Y para comenzar, comienzo saludando a mi querido compañero. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Néstor? Buen mediodía a la audiencia. Un nuevo programa de Voces de Montevideo. Hoy para compartir un tema fundamental por estos días. Ya vamos a dejar un poco la incógnita. Tenemos un par de invitados de lujo para desarrollarlo. Así que, bueno, vamos a dejar por ahora, ¿te parece la incógnita, sí, Néstor? Dale. Muy bien. Recordar que el próximo 5 de diciembre los Frente Amplistas estamos convocados para elegir nuestras autoridades. Bueno, el otro día fue el acto de lanzamiento de Fernando Pereira en La Teja. El día domingo, estuvimos presentes allí. Un muy buen acto de Fernando Pereira. Y recordándole a los oyentes, para que no haya dudas desde el principio, que las firmas están. Ya quedan muy poquitas para validar, para que la Corte habilite lo que es el referéndum y que por allá por marzo, por abril, vamos a estar votando la papeleta del sí. El sí es la opción que tenemos que votar los que estamos de acuerdo para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración que, como yo digo, se empiezan a ir, ¿eh? Es así. Probablemente en marzo, como vos decías, estemos votando la papeleta del sí para anular estos 135 artículos tan dañinos, de esta ley de urgente consideración que nos ha puesto en este camino de luchar contra ella, primero juntando esas 800.000 firmas de forma extraordinaria y ahora, más o menos por el mismo trillo de convencer, de dialogar con cada vecino, con cada vecina en cada lugar, vamos a salir a buscar esos votos para esa anulación, ¿sí? La forma que tenés de comunicarte con Voces de Montevideo es a través del teléfono celular 092 41 1001. Es verdad, pueden mandarnos mensajes, como siempre decimos, saludos, insultos, lo que quieran. O sea, estamos abiertos a recibir toda comunicación por parte de nuestra audiencia. Vamos a comenzar con las noticias. Y dice lo siguiente: importante victoria de listas de sindicatos en elecciones de consejeros del CODICEN. Las 3 listas de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza se impusieron a las oficialistas, incluyendo a una fundada por el consejero Robert Silva. Hay que decir que con esto también comienzan a irse, ¿eh? Sí, hay varias señales, digamos, sin ser triunfalista, ¿verdad? Pero porque esto se va a seguir construyendo día a día. Vos que sos carnavalero. Yo que soy carnavalero. Buena letra para una retirada, ¿eh? Comienzan a irse. Se van los patos. Es así. No, y sobre este tema, ya adelantamos que sobre el final del programa vamos a tener una notita que hizo nuestra querida compañera Noelia Fernández, para profundizar un poquito más sobre la cuestión esta de las elecciones que han sido poco difundidas en los medios, casualmente, sí, ¿no? En los medios masivos se ha hablado muy poco de esto, ¿no? No sé por qué habrá pasado. Sí, 3-1 ganó la oposición. Sí, capaz que por eso. Sí, puede ser. Bueno, seguimos. Marcelo Abdala criticó el discurso antisindical y antidocente del gobierno. El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, criticó el discurso antisindical y antidocente del gobierno y destacó el triunfo de los candidatos del movimiento sindical en las elecciones del Consejo Directivo Central, CODICEN, de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP. Y para esto no vamos a hacer ningún titular porque nuestros invitados tal vez también nos hablen de estas cosas. El Frente Amplio expresa profundas diferencias con la propuesta de la reforma de la seguridad social. El Frente Amplio no acompañó el documento presentado por miembros del oficialismo ante la Comisión de Expertos en Seguridad Social por tener profundas diferencias con el proceso de trabajo y contenido de las recomendaciones. El Frente Amplio asegura que la promesa de la campaña electoral del presidente de la República de mantener las edades de jubilación para los actuales trabajadores se deja de lado cuando se aumenta indiscriminadamente la edad de retiro y de acceso a pensiones de viudez sin contemplar determinadas realidades. Qué tema que también vamos a tener que dar una dura batalla seguramente en breve, ¿no? Comisión de expertos que no tiene ningún jubilado.
No, sí, ni Llama la atención, nadie. ¿no? Los expertos que saben del tema, Sí, sí. ninguno es de la rama. Que Chichán cuestionó la falta de respeto de Cardoso por no aportar pruebas a la investigadora. La senadora y exministra de Turismo durante el pasado gobierno, Lilian Quechichán, cuestionó la falta de respeto del diputado y exministro de Turismo Germán Cardoso, quien en ningún momento presentó pruebas ante la comisión investigadora sobre las compras directas y gastos efectuados por la Secretaría de Estado. El Frente Amplio dijo que por una chicana política de baja estofa se procede a investigar una gestión ejemplar. Bueno, Heber estaba pidiendo más cárceles, ¿no? Sí, Capaz que por ahí alguno la inaugura, ¿no? sí. PIT-CNT difunde la lista de 26 represores que quedarían libres si se aprueba el proyecto de prisión domiciliaria. El PIT-CNT rechaza el proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a procesados y condenados mayores de 65 años, con el cual se benefician quienes se encuentran recluidos en la cárcel de Domingo Arena por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura cívico-militar. Qué contradicción, ¿no? Porque por un lado están promulgando, digamos, el aumento de la edad para jubilarnos, o sea que a los 65 Sí. somos jóvenes para trabajar, pero a los 65 estos señores parece que son demasiado viejos para cumplir su condena, ¿no? O sea, qué dualidad de criterios, 65 para un lado, 65 para el otro, parece que son muy diferentes cuando A mí tenés me uniforme. me preocupa aquellos que coinciden con el proyecto Cabildo Abierto, ¿no? Tal vez no en la edad, no en el número, pero sí en el contenido del Sí, proyecto, ¿no? sí, Eso sí. realmente me tiene preocupado. ¿Por qué el silencio encubre a los culpables? Publica Brecha ante actas del Tribunal de Honor declaradas reservadas. El semanario Brecha ha puesto a disposición pública las actas del Tribunal de Honor al que se sometió el teniente coronel Armando Méndez en 1982 y que fuera declarado como reservado por el ministro de Defensa Javier García. De verdad, están publicadas al acceso de la opinión pública, como debe ser siempre, en verdad. En estas cuestiones no se entiende que se pretenda ocultar, que se pretenda hacer secretismo, digo, con estos temas que son tan sensibles para todos nosotros. Sí, el ministro se olvidó que ya habían sido presentadas hace muchos años las propias actas, ¿no? Sí, por y eso. bueno, lo declaró reservado, pero Brecha de algún lado lo sacó, ¿no? Salió a luz de todas formas. Un nuevo golpe para Antel. El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, informó que la portabilidad numérica comenzará a aplicarse el 27 de diciembre, a pesar de que la iniciativa será sometida al voto popular en los primeros meses de 2022 por formar parte de los 135 artículos sometidos a referéndum de la LUC. Millones de dólares se están gastando en este instrumento obsoleto y no se sabe si finalmente la normativa que lo creó mantendrá su vigencia. Tanto disparate, dice la LUC, que entre ellos está y que por suerte nosotros cuando votemos el sí vamos a estar derogando esta ley. Destacan expertos alemanes importancia de vacunas cubanas contra el COVID-19. Especialistas alemanes han confirmado recientemente que las vacunas cubanas contra la COVID-19 podrían formar parte de la cartera de inmunógenos en el continente europeo. Muy bien. Bueno, y así... Vacunas cubanas que recordamos nosotros, como siempre, seguimos apelando a la solidaridad del pueblo uruguayo y bueno, la cuenta sigue abierto del Banco República, así que, bueno, cuando venga la financiación del programa... Para la vamos a compra de estar- jeringas, Para la ¿no? compra de jeringas, Aclaramos un poco ahí eso, está, para para que el suministrar pueblo esta cubano... vacuna. Sí, que ya Exacto. fueron cerca de 200.000 vacunas, así que... Sí. Jeringas. Jeringas, perdón. Las vacunas Bueno, las tienen las vacunas las ellos. tienen ellos. Nosotros no somos el único país del tercer mundo que hizo vacunas, como sí lo hizo Cuba. Muy bien. ¿Te parece en esto si vamos de lleno al editorial Muy bien. de este programa, Muy de este programa 27? Sí. ¿Qué dice así? 16º Congreso del PIT-CNT. Este fin de semana se realiza el 16º Congreso del PIT-CNT bajo la consigna Una clase, una perspectiva. Se estima que participarán más de 1.300 delegados y delegadas de todo el país en representación de todos los sindicatos que componen la Central Obrera. Nuestra central sindical tiene una historia muy rica que parte de la unificación de 3 centrales sindicales que, tras encontrarse en la lucha callejera y comprobar que tenían más cercanías que lejanías en lo programático, en lo cual el Congreso del Pueblo de 1965 jugó un rol fundamental, resuelven disolverse para conformar en 1966 la Convención Nacional de Trabajadores, hoy PIT-CNT. La Central de Trabajadores y Trabajadoras es reflejo de la lucha contra la dictadura. Los y las protagonistas fueron ellos y ellas,
quienes dieron sus horas y arriesgaron sus vidas por la democracia y el avance de la misma hacia el socialismo. Este proceso confluye en niveles superiores de unidad del pueblo, en la alianza con estudiantes, trabajadores del campo, intelectuales, artistas, etc. Y se hace cada vez más palpable la necesidad de una expresión política unitaria de las izquierdas. En estos 55 años de unidad sindical y 50 de unidad política, no fallaron o no faltaron las fisuras, las polémicas, las divergencias, todo lo que es natural cuando confluyen corrientes de pensamiento tan diversas. La razón de que el movimiento popular haya sabido preservar la unidad de herramientas tan importantes es que a la unidad siempre fue la base de la acción, pero también el límite de las discusiones. En momentos en que parece que la perspectiva individual y la experimentación son la definición de libertad, es importante reafirmar el carácter estratégico de mantener la unidad por encima de cualquier discusión coyuntural. Si anteponemos nuestras posiciones particulares, por más correctas que sean, como dijera el viejo Vizcacha, nos devorarán los de afuera. Citando a nuestro semanario El Popular, el PIT-CNT llega a este 16º Congreso en el centro de la escena nacional, con un enorme nivel de movilización. Por nombrar solo manifestaciones generales, el 1 de mayo y el último paro del 15 de septiembre son muestras de ello. Por eso, el Congreso del PIT-CNT es un gran desafío, y por eso es tan relevante que se hable desde la consigna de una perspectiva de clase, porque se hace desde una lógica emancipadora, desde la histórica definición y desde la práctica militante de pertenencia al movimiento popular, desde la decisión de abrazar todas las luchas populares. El 16º Congreso está parado en la actual circunstancia política, la de un gobierno de derecha, expresión de la fracción más conservadora de las clases dominantes, con un peso enorme del agronegocio y el capital financiero, que está aplicando un ajuste brutal contra el pueblo, concentrando la riqueza y el poder. Por eso tiene el desafío enorme de trazar una perspectiva para las grandes mayorías nacionales y el pueblo trabajador. Y junto con ello, una ruta de organización, unidad y lucha. Un camino de esperanza que pasa por concretar las mayorías populares para el triunfo del sí en el referéndum para anular 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración como un centro, pero que se proyecta hacia la construcción con la máxima amplitud posible desde el punto de vista programático, lo que incluye propuestas y también caminos de movilización para materializarlas de una alternativa popular al país del ajuste salvaje de las clases dominantes. Muy bien, hasta acá entonces el editorial del 27º programa ya de Voces de Montevideo. Y bueno, como se habrán dado cuenta, ¿verdad? El tema central que nos convoca hoy es el próximo congreso del PIT-CNT. El 16º Congreso del PIT-CNT, que se va a desarrollar este fin de semana, ¿verdad? Bueno, y para ello tenemos invitados. Exactamente. Y qué mejor que Daniel para presentar a esta dupla de invitados que es compañeros representantes de sindicatos y que además tienen tareas de dirección. Exactamente. Bueno, por un lado, vamos a darle la bienvenida entonces a Flor de Lis Feijó, que es integrante de la mesa representativa de nuestra central y dirigente del SUA Vestimenta, el sindicato de la aguja, el conocido como sindicato de la aguja. Así que agradecerte, Liz, ¿cómo estás? Buen día, buen mediodía. Buen día, gracias a ustedes por invitarnos acá. Bueno, muy bien, ya vamos a charlar largo y tendido, como también con Federico Barrios, que es dirigente de FOEMIA e integrante del secretariado del PIT-CNT. ¿Cómo está, Federico? Bienvenido. Muy buenos mediodías, ¿cómo andan ustedes? Bueno, bien, acá estamos con Voces de Montevideo y bueno, con la inquietud de saber cómo se prepara la central sindical, cómo se preparan los sindicatos para esta jornada de discusión que vamos a tener los trabajadores a través de los delegados y que bueno, que nos cuenten cuáles son las perspectivas que tenemos a raíz de este congreso. Bueno, momento más que importante para los trabajadores, ¿no? No solo se está definiendo nuestra dirección que va a conducir al movimiento sindical por los próximos años, sino que también definimos programas. Claro. Entonces, bueno, en esta jornada intensas en trabajo, en tarea, en organización, se define el futuro del movimiento sindical y bueno, y allí estaremos contribuyendo en clave de unidad, como siempre, para orientar a la clase trabajadora y en definitiva tener un buen transcurso de Congreso.
¿Cada cuánto se realizan los congresos del PICNT? ¿Tenemos un plazo, digo, para qué futuro estamos hablando? Son las definiciones de este congreso. Estatutariamente tenemos plazos de 2 años, pero muchas veces se pueden extender en función del momento, ¿verdad? Ahí está. Muchas veces tener congresos en años eleccionarios cae complicado, o sea, podemos prever que el próximo congreso será por 3 años. Perfecto. Así O sea que estamos hablando justamente de eso, de las líneas, de las grandes líneas de acción del movimiento sindical por los próximos 3 años más o menos, y la dirección a su vez que va a encabezar y a dirigir a este gran movimiento, ¿no? Decime, Flor, ¿cómo venimos con este tema? ¿Se hicieron materiales preparatorios? ¿Hubo documentos para discutir? Sí, ¿Cómo viene trabajándose en ese plan? En primer lugar, sí, claro, se hicieron materiales preparatorios de las diferentes corrientes de opinión que integran nuestro PIT-CNT. Pero ahondar un poquito en esta cuestión cuando ustedes leían desde la editorial, ¿no? Porque hay que pensar que este congreso de nuestra central del PIT-CNT se está desarrollando en un momento bien particular para el conjunto de las trabajadoras y trabajadores, con un gobierno de derecha, hasta diría de ultraderecha en algunos casos, Sí. con componentes fascistizantes. Hoy se mencionaba también desde los comentarios que hicieron al principio esta cuestión sobre querer liberar a los que están en Domingo Arenas, ¿verdad? Sí. Estos individuos que están en Domingo Arena, donde claramente la posición de Cabildo Abierto, que es parte de este gobierno, es una posición que va totalmente en contra de los derechos humanos y en contra de todo aquello a lo que aspiramos el conjunto de los trabajadores y sobre todo el campo popular. Entonces, en un momento bien complejo, con un gobierno con estas características, que responde al bloque dominante, que responde al capital financiero, servil al imperialismo, vasallo del imperialismo, para nosotros los trabajadores y trabajadoras es una gran y enorme responsabilidad de cómo orientamos, cómo dirigimos o cómo marcamos el rumbo con esta perspectiva emancipadora que también ustedes nombraban en un principio y que está llena de complejidades, ¿no? Porque no estamos solos en América Latina, no estamos solos en el mundo, con todas esas complejidades que también hablan del desarrollo productivo, de las transformaciones, y además con una cuestión que también es una discusión dentro de nuestra central del PIT-CNT, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo económico, ¿de qué estamos hablando? Porque hoy en día escuchamos esa palabra, esa frase en todos lados. Exacto. Cuando hablamos de desarrollo económico, ¿de qué estamos hablando? Ahora, cuando hablamos de desarrollo productivo con justicia social, ¿qué estamos diciendo? O sea, las dos cosas podrán ir juntas, pero nunca separadas, porque el desarrollo económico es para algunos, y ahí lo vemos claramente con el mercado, todo lo agroexportador que tenemos en nuestro país. Sí, los mayas oro por un lado. Los mayas oro por un lado, todo lo agroexportador, que lo único que en este expresa periodo. es el carácter agroexportador primario que tenemos como matriz productiva y que obviamente nos coloca en una situación de bastante vulnerabilidad. Para lo cual creo que Federico tiene también, desde Desarrollo Productivo, que es una secretaría que en algún momento el compañero integró, tiene mucho más elementos y han hecho un gran estudio con respecto a eso en nuestra central. Fede, un congreso que se construye desde abajo, ¿no? Congreso que tiene la etapa que culmina con precisamente, el plenario donde están todos los delegados, pero que viene discutido desde cada uno de los sindicatos y que, que traen su posición y que aportan a la unidad del movimiento sindical, ¿verdad? Sí, hace prácticamente un mes se lanzaron 3 documentos de 3, de las 4 corrientes importantes de pensamiento que integran el PIT-CNT, haciendo esfuerzos importantes por tratar de hacer una síntesis que permita contemplar los 3 documentos. Un congreso que va a contar con la participación de 1.130 delegados aproximadamente, titulares, con sus suplentes. Va a ser un congreso bien importante, de los más grandes en la historia del movimiento sindical. Y con sus particularidades, ¿no? Nosotros ahí estamos colocando una perspectiva de avanzar en democracia y qué necesitamos construir como estrategia para avanzar en democracia, y allí nosotros visualizamos que es necesario construir una serie de alianzas en el campo popular, una
una gran alianza en organizaciones sociales, digamos. La construcción del bloque popular social y político de los social y cambios. político radical de los cambios, claro. Claro, también necesitamos construirlo desde el escenario político porque evidentemente al movimiento sindical solo no le da para construir un país de avanzada que contemple a todos. Y bueno, y en ese... Ahí un poco está el debate central Claro. del Congreso, ¿no? Sí, sí. El bloque social de político de los cambios, y hay compañeros que entienden que por ahí, con el ese bloque bloque social. social y político de los cambios, radical de los cambios, Sí. se hipoteca el papel histórico a que el movimiento sindical ha sido llamado y su independencia de clase. Nosotros entendemos que para nada es de esta manera. Ha quedado demostrado Sí, en eso te claro, iba a la decir. historia. Claro. Y sin embargo, más ¿En allá... qué país hicieron más movilizaciones que en Uruguay durante los 15 años de gobierno Sin progresista? duda, sin duda. Pero además, En ninguno, ¿no? un criterio de la verdad es la práctica, digo, y no hace mucho sí, que venimos claro. de justamente La LUC. de la recogida de firmas contra la LUC, en donde se vio expresada claramente, digo, esa estrategia del movimiento estrategia y con qué resultado, ¿verdad? Digo, con un resultado muy exitoso y con un trabajo de verdad que hacía mucho que no se veía, digo, ese nivel de unidad, de militancia, de trabajo codo a codo, del brazo político, digamos, del frente político con el frente social, digo, trabajando en conjunto, para bien en definitiva del pueblo uruguayo. Si Digo, será una gran verdad puesto en escena, en práctica, Claro. la estrategia que vamos a estar debatiendo en el movimiento Exacto. sindical, que bueno, cuando comenzamos con la recolocación de firma, hubieron dos planes arriba de la mesa. Seguro. Los que iban por todos los artículos sí, de la LUC, sí, Sí, que fracasó con total éxito, exacto. y digamos que en nuestro plan de un frente social y político se En logró amplitud, una en coordinación unidad, tal Sí, que además fue que no significa renunciar a nuestro papel como clase trabajadora Para de nada. siempre empujar Es los más, cambios en cualquier gobierno, ¿no? creo que y el que fue PIT-CNT tema de debate en el propio Congreso del Frente Amplio, ¿no? Cuando el Frente Amplio hace su autocrítica, que en 15 años de gobierno, bueno, en algunos de esos años se alejaron del campo popular, del movimiento popular, y que, bueno, pretendían por su camino, bueno, la recolección de firmas demostró que es juntos y en unidad. Claro. Los que estamos para este lado, para este lado, bueno, trabajaremos juntos, ¿no? Y tanto es así que no se supedita el PIT-CNT a ninguna organización, sino que trabaja en unidad, que desde mi punto de vista, por ejemplo, fue uno de los, si no el principal actor en esa campaña de recolección de firmas, de alguna manera fue el buque insignia, el que llevó adelante gran parte de las acciones y la coordinación de este bloque en ese momento, ¿verdad? Claro. O sea, y no solo desde lo directriz, digamos, sino desde el aporte de la militancia, fuimos muchos, me incluyo, los que militamos esa campaña desde nuestras organizaciones sindicales, desde el movimiento sindical, codo a codo, sí, con militantes de lo político, de otras organizaciones también, porque hablamos de esa amplitud, ¿no? Hablábamos de los movimientos feministas, hablábamos de FUCBAN, hablamos de la FEU, se logró realmente lo que creo yo que hacía muchos años que no se veía, ese nivel de amplitud y de trabajo de todo el bloque social y político. Cuando trabajamos con herramientas a tal nivel de unidad, siempre es de perogrullo no entender que surgen contradicciones, que surgen algún desacuerdo, que surgen diferencias, que se van marcando, y eso no significa que el movimiento sindical hipoteque su independencia de clase, sino lo contrario, ¿no? Sí. Cuando hay diferencia y hay que parar, se para, se Sí. moviliza, se empujan cambios, De eso se trata. pero también siempre tratamos de que prevalezcan los acuerdos y no las diferencias, ¿no? Sí, y nos agarra en un momento el Congreso precisamente de perspectiva de mucha lucha, ¿no? Y ya el año que viene, a comienzo, nomás en marzo, en abril, cuando la Corte decida, vamos a estar votando para derogar los 135 artículos de la LUC, que es uno de los horizontes que tenemos en la construcción del bloque. En estos momentos es, bueno, derogar esos 135 artículos, ¿verdad? No, es re importante también este momento, por lo que decían acá los compañeros. Es un momento de lucha donde, en principio, la lucha que tenemos hoy en día también va de la mano de los consejos salarios. Claro. La mayoría de los sindicatos estamos en la discusión de los plenos de consejos salarios con unas pautas paupérrimas del Poder Ejecutivo, donde lamentablemente la pelea es ardua. Y a la vez
con esta perspectiva de lucha para desarrollar toda una campaña para poder lograr el sí a derogar esos 135 artículos tan nefastos para el conjunto de la sociedad. Entonces, son días complejos, sí, y son días además donde el debate ideológico es permanente. Porque si bien tenemos que convencer a la ciudadanía para que se apegue a esta cuestión del voto por el sí, también en ese convencer a la ciudadanía va de la mano ese debate que tenemos que dar para entender cuál es el país que queremos. Porque cada uno de esos artículos que están arriba de la mesa implican una discusión de cuál es el país y cuál es la perspectiva que queremos para el conjunto de nuestro pueblo, que son los artículos de seguridad, que es el tema de la educación, que es el tema del papel del Estado, que es esta cuestión que habla de cuánta más democracia, cómo profundizamos la democracia, cómo es nuestra libertad, cuando hablamos de cómo se acrecientan las potestades punitivas del Estado en esta cuestión de seguridad, que es lamentable el rol del punto de vista muchas veces de la policía, que están insertos en nuestra central sindical, porque entendemos que son trabajadores, y vamos a apoyar cualquier cuestión que denigre los derechos del policía como trabajador. Claro. Ahora, una cosa es una cosa y otra cosa es ese carácter hasta subjetivo que le da a la ley ante la autoridad que tiene la policía, donde de verdad es muy complejo para un gurí que está en la plaza no saber si mira al policía de reojo va a terminar en cana, o si le contesta va a ser tomado mal. Entonces, todo esto es lo que está en juego, y obviamente es un país con más derechos, y continuar con esto que son solo retrocesos. Como vos decías, ¿no? Estamos en un momento álgido de la lucha que seguramente se prolongue durante todo este periodo de gobierno, digo, ¿verdad? Venimos de la rendición de cuentas, por ejemplo, vamos hacia una probable reforma de la seguridad social. O sea, hay muchos aspectos que apuntan justamente a lo que vos decías, Liz, a recortar derechos, a retrasar avances que se han logrado en décadas, de repente, digo, no retroceder décadas en cuanto a esos avances en materia de derechos. Entonces, sin duda que necesitamos un movimiento sindical muy bien plantado, digo, un movimiento sindical muy fuerte y muy claro hacia dónde apuntar, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer algunos mensajes que nos vienen llegando. El saludo del compañero Pancho Fleitas, Francisco Fleitas, que nos dice muy buenos días, abrazos a todos y todas. Así que vaya el saludo para Pancho, también para Artín, que nos acaba de escribir. Vamos arriba, compañeros, muy bueno el programa. Saludos del taller central de la CNP. Y bueno, el saludo para Artín, para el Buda, el Meji, que están allá trabajando en el taller del partido. Vaya para ellos el saludo, que están prendidos todos los martes. Antes de venirme para acá, para la radio, bueno, dejo puesta en la 40, y ya la 40 queda prendida durante todo el día con razón, en el taller de propaganda. Los obligas a escucharnos, entonces. Sí, pero escuchamos todos los programas de la radio, porque bien, realmente la salida de la radio es muy clara. Un abrazo para todas las camaradas de allá del taller. Bueno, será bien recibido para el Chanito Lave, que también está en conserjería allá. Vamos a aprovechar, vamos a ir, Fede, a hacer la pausa, y seguimos dialogando con los queridos compañeros de la Central Sindical El PIT-CNT. Viene a amar, viene a amar, viene a amar a este Montevideo. Bueno, volvemos a Voces de Montevideo en este programa número 27, luego de la pausa comercial. Y le preguntábamos a Federico cómo está el tema organizativo, cómo se va a desarrollar en cuanto al funcionamiento del propio Congreso estos días. El Congreso arranca el día 5 a las 9 de la mañana con la convocatoria de las comisiones. Hay un acuerdo de comenzar el funcionamiento de las comisiones para el debate político, inclusive antes de la apertura del Congreso. Bien. Entonces, allí a las 9 de la mañana va a estar funcionando balance y perspectiva, autoconstrucción, candidatos, y la comisión de resoluciones generales. Eso ya y la comienza comisión de finanzas. el viernes sería. Comienzan el viernes a las 9 de la mañana. Ahí va. Después allí van a funcionar hasta las 3 de la tarde. El acto de apertura del Congreso estaría comenzando sobre las 5 de la tarde en el Palacio Peñarol. Ahí vamos a contar con unas palabras de despedida de Fernando Pereira, nuestro querido presidente, que ha estado muchos años en la dirección del movimiento sindical. Y ahí seguramente nos estará colocando algunas palabras de despedida, que no es una hasta siempre, es un hasta luego. Claro, una hasta luego. Y bueno, y va a contar también con un mensaje inicial de apertura del Congreso por parte de nuestro secretario general, Marcelo Odala.
Y la idea es arrancar la plenaria el día 6, a primera hora, con las resoluciones. Ahí va a haber, donde se va a estar construyendo la dirección saliente del movimiento sindical, va a estar conduciendo una serie de mesas que van de la mano de estas comisiones que se arman, Sí, donde se van a estar sacando las resoluciones generales, políticas del Congreso. Vamos a tener un primer informe de la comisión de candidatos sobre el mediodía, eso de la 1 de la tarde. Va a haber un intermedio, porque por las cuestiones sanitarias Claro, tenemos que así lo ventilar el piden. Palacio, Sí. el Palacio Peñarol, tenemos que sanitizarlo, todo lo demás. sí. Lo vamos a hacer encantados de la vida. Un congreso particular que justamente hemos resuelto dividirlo, muy parecido a la organización del Frente Amplio, por isla, por concentración Claro. de sindicatos y no pelotonar a Claro, todos los sí, compañeros. por el tema sanitario, fundamentalmente, Claro, eso es claro, como hemos que es resuelto no ineludible. comer en Qué bien. el Congreso. Vamos a estar dispensando agua no en dispensadores, sino en botellas. Botellas 600. individuales. Van a claro. hacer trabajar a la prensa bastante, porque la prensa se va a tener que dedicar a hablar exclusivamente de los temas del Congreso y no de las cuestiones sanitarias, ¿no? Como muchas veces pasa. Seguro que sí, nos vamos a dar un solo motivo, ¿no? Claro. Eso está todo muy previsto. Después, sobre las 5 de la tarde, va a haber un nuevo informe de la comisión de candidatos, que esperamos que... O sea, todos los esfuerzos están... Se está trabajando en tener una buscar revisión, cosa acuerdos. prioritaria, claro. Ajá, bien. Eso siempre. ¿Cómo marchan los acuerdos? Y viene en algún sector medio difícil, pero lo que pasa es que nosotros cuando comenzamos un congreso siempre lo comenzamos Claro. con elección por voto secreto. Sí. Después, a medida que va pasando el congreso, Importante ahí se van resaltar, viendo los claro, esfuerzos. importante resaltar eso, ¿no? Que lo que vos decís claro. ahora, lo del voto secreto, digo, ¿no? Cuando hay tanta gente que cuestiona la representatividad o la Fíjate democracia. que basta que un solo sindicato pida la elección por voto Sí. secreto para que se tenga Claro. que hacer. Sí, sí. Entonces, independientemente de los esfuerzos, si hay un sindicato que entiende, hay voto secreto. Y está perfecto. No hay ninguna dificultad, nadie pierde el sueño con ello. Lo obvio. Pero siempre es mejor consensuar para tener, porque uno cuando consensua tiene posibilidades de incorporar varios factores. Está el factor de las compañeras que vienen pidiendo paridad. Sí. Digo, hay unas cuestiones que se pueden contemplar. En el caso del voto secreto es más difícil. Pero como vos decís, cuando un solo sindicato no acuerda, no hay ninguna dificultad quita el sueño en el movimiento ir sindical el voto secreto. a votar en secreto. Hablando de eso que vos mencionabas, le vamos a preguntar a Liz cómo marcha ese tema, porque hablamos de una renovación de la dirección y seguramente hablemos también de una profundización del tema de paridad de género en esa dirección, ¿puede ser? Sí, en realidad es un tema bastante complejo, donde nosotros aspiramos como movimiento sindical y como sindicato que vayamos hacia el desarrollo de la paridad. Y digo que es un tema bien complejo porque estamos hablando de que esas direcciones se construyen en función a los dirigentes o dirigentas sindicales de cada lugar. Y muchísimas veces en los propios sindicatos no hay dirigentas mujeres, Es ahí hay donde ya dirigentes empieza- hombres, donde ya empieza y a quedar ahí ya relegada, se empieza claro. a romper el equilibrio. Entonces, Claro. pero lógicamente vamos a esa cuestión y aspiramos que desde el Congreso logremos tener ese desarrollo de la paridad, o al menos mantener los equilibrios. Pero también hay algunas cuestiones que están en debate y que también queremos poner arriba de la mesa, que es cuando nosotros hablamos del tema género. Estamos hablando de todos, estamos hablando de hombres Claro, y de mujeres, y estamos hablando que no es una cuestión de las mujeres, es una cuestión de tanto de compañeras como de compañeros, pero que también es una cuestión que de nuestro movimiento sindical entendemos tiene que ser tomada desde el punto de vista de clase. ¿Por qué desde el punto de vista de clase? Porque nosotros somos trabajadores y trabajadoras. Entonces, una cuestión es desde el punto de vista de la clase, otra cuestión es esa otra perspectiva feminista, que sí está bien, que debe transversalizar a nuestra clase, pero que es desde nuestra clase que tenemos que resolver también estos problemas. Y aprovecho la audiencia también para decirlo, porque también es complejo para las mujeres que somos dirigentes sindicales estos temas. Cuando hablamos desde la clase, doy un ejemplo, los consejos salarios nuestros, ¿verdad? La mayoría que negociamos somos mujeres, pero las que están del otro lado también son mujeres. Entonces es bien complejo cuando las mujeres del otro lado te están negando que vos puedas tener un día
de derechos de licencia por cuestiones de violencia familiares. Es muy complejo que de otro lado te esté negando, como lo tuvimos que poner en alguna oportunidad, el derecho a ir al baño. Porque en la aguja ni siquiera teníamos el derecho de ir al baño cuando quisiéramos. Estaba controlado minuto por minuto y había sanciones con respecto a eso. Y eran mujeres que estaban del otro lado. Entonces, es bien complejo los temas de feminismo cuando transversalizan las cuestiones desde la clase y cómo vamos a ese desarrollo de la paridad que hable de que con los compañeros nuestros vamos codo con codo y no a los codazos, ¿no? Entonces, obviamente hay una cultura patriarcal que atraviesa todo el sistema, donde nadie está ajeno de esas cuestiones, pero creo que a partir de este congreso también son discusiones que tenemos que empezar a dar para generar otras perspectivas desde nuestra clase. Ustedes como que, y hablando de la aguja precisamente, son un sindicato como que rompen con los esquemas, ¿no? Porque la mayoría son mujeres, ¿no? Casi un 90% Claro. de mujeres somos las que trabajamos en la aguja, con una gran particularidad ahora, ¿no? Que se dio en otros momentos. Hoy en día tenemos alrededor de 10.000 compañeras que son trabajadoras a domicilio. Entonces, la mujer cuando trabaja a domicilio, porque hay un intermediario que le lleva el fazón para que lo haga, ya tiene otras complejidades, porque también está sujeta a los cuidados que no son remunerados, está sujeta a hacer... tener su casa de fábrica y de taller en condiciones muchas veces lamentables, que también eso es producto de la condición que tiene la mujer cuando es trabajadora, cuidado de su casa, doble o triple explotación, y más aún cuando es tu casa donde tenés tu propio taller, ¿no? Esas complejidades importantes tenemos, entonces por eso es que esta cuestión desde la clase, desde la mujer trabajadora nos pega muy fuerte y lo discutimos en todos lados. Además se limita esa cuestión de compartir con compañeras y compañeros en un centro de trabajo, digo, ¿no? O sea, tenés, ya vas perdiendo en ese sentido de colectivizar inquietudes, de organizarse, digo, como que es más difícil, ¿no? Cada una en su casa, como vos decías, es una buena forma de también de evitar aislarlo. la organización de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Y es lo que le pasa a muchísimas mujeres que están amas de casa, Seguro. que a veces su compañero sí trabaja, su compañero sí es militante, su compañero sí es dirigente sindical, pero la compañera, a pesar de tener un trabajo, está limitada a un esquema de la casa. Sí, Hay una cosa que yo siempre bromeo muchísimo, es cuando vos ves a un dirigente sindical, siempre lo ves con la camisa planchada, los pantalones impecables, Porque ¿verdad? hay gente atrás. Pero hay gente atrás Claro. que está atrás de ese dirigente sindical y por lo general es su compañera. Exactamente. Aprovecho para mandarles un saludo a los compañeros. Nos acaba de llamar Juanillo Correa para saludar a Voces de Montevideo y bueno, decir que siempre está prendido allí a la 1330 aquí en CX40 cuando viene Voces de Montevideo, ¿no? Muy bien, un abrazo entonces para Juanillo. Bueno, Fede, ¿y cómo se va a elegir la dirección de la central sindical? Después de todo el debate ideológico, de todo el debate programático, viene la elección de la central sindical. ¿Cómo se elige? Bueno, primero todos los esfuerzos por el consenso, ¿no? Claro. Que haya un consenso en el propio La propuesta, Congreso, digamos, seguro. que la comisión de Candidatos. candidatos va a estar funcionando a la misma hora que funciona la plenaria y va a estar tomando las resoluciones políticas. Si no hay acuerdo, evidentemente es por el voto secreto, va a ser el día domingo. Ahí los delegados titulares están convocados a votar desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Y porque digo, en ese horario, porque hay todo un trabajo previo en la noche, vamos a tener que hacer las listas Sí, y todo claro, lo demás. claro. Y los delegados suplentes, en caso de que algún titular no haya votado, estarían votando de 2:30 a 5 de la tarde. Ajá. Claro. El voto es personal, no es por sindicato ni federación. Y al es ser personal. secreto, secreto Ahí está. no hay otra, Claro, no hay claro. posibilidad Sí, de que se controle o se mandate, digo, No hay forma de apretar a nadie. Claro. Y hay debate entre los congresales de un sindicato, bueno, vamos a apoyar tal propuesta o tal otra propuesta. Sí. Sí. Inclusive las tres corrientes de opinión han estado recorriendo muchos sindicatos, cada una defendiendo su propuesta. su propuesta, Sí, y, claro. y hemos tenido la particularidad en sindicato de recibir a las tres, ¿no? O sea que ahí y todos tenemos nuestro corazoncito, todos contribuimos con los proyectos, pero tampoco somos de mandatar compañeros a que no puedan tener su libertad a la hora de elegir. Seguro. Sí, Bueno, sí, como Esto es un vos congreso decís. libre, ¿no? Digamos. Sí, claro. Cada uno tiene que tener la particularidad Claro. de
de consensuar con el documento que entiendan. Bueno, Perfecto. se nos vienen etapas de lucha muy dura para el movimiento popular en su conjunto, por lo tanto, depositamos en ustedes la responsabilidad de tener un Congreso y que nos eleve hacia la posibilidad de conseguir las conquistas que nos quieren quitar, ¿no? El bloque enemigo nos quiere quitar. O sea que por suerte, los tiempos que vivimos no nos han permitido un minuto de descanso. Sí. Y hemos tenido que reconstruir, después de los 15 años progresistas, un bloque social y político prácticamente a las corridas, Sí. En el sentido de que salió la LUC de inmediato, Sí. lo que yo llamo el ataque a la seguridad social el año que viene, Seguro. los Las empresas propios públicas. consejos salarios, el los ataque a las empresas públicas. O sea, Sí, no, sí. no hemos tenido, por suerte, no hemos tenido un minuto de No hay descanso. tregua, ¿no? Esto nos ha ayudado y nos ha obligado a mejorar nuestra herramienta. Y bueno, Exacto. este Congreso apunta a eso, mejorar la herramienta. Exacto. Sí, y lo más importante es que podrá haber consenso, que eso sería lo ideal, Claro. Sí. o podrán haber elecciones, que Ujú. es el segundo escenario. Sí. Pero lo más importante de todo esto es que la unidad no está en juego dentro de una de las dos posibilidades. La unidad siempre va a ser prioritaria para nuestro movimiento sindical y sobre todo lo programático de cómo vamos a construir. Sin O sea, duda. serán diferentes estrategias, serán Sí. tácticas distintas, lo claro. que fuere, Y se pero la resolverán cuestión de la forma que sea, programática que va a ser y la aceptada por perspectiva todos. emancipatoria y nuestros principios de una sociedad sin explotados ni explotadores, eso no está en discusión. Claro. Entonces, Sa- sa- eso es el peso grande que tenemos los ¿Sabes trabajadores. cuándo me di uruguayos. cuenta de eso, Flor de Lis? Cuando la prensa no habla absolutamente nada del Congreso del PCNT, porque los medios de comunicación manejados por la derecha permanentemente están tratando de meter la cuña para generar ese tipo de tensión. Sin embargo, no han dicho absolutamente nada del Congreso del PCNT. Si hubiera grandes diferencias, seguramente estarían claro. fogoneándolas Hace desde todos meses, lados, ¿no? Clarísimo. Diferencia siempre existe. Sí, claro. pero- La cuestión es que este es el Congreso que llegamos con más altos niveles de consenso. Ajá, qué En bueno. el trabajo previo. Qué bueno. Hay una comisión que está trabajando hace 3 meses para este Congreso, que integran todas las corrientes de opinión, y creo que no hemos tenido que votar en Qué bueno. ninguna instancia. Todo ha salido con grandes niveles de consenso, y sí, siempre permanece, donde hay diferentes ideas, siempre permanece... Por algo hay corrientes distintas, ¿verdad? Digo, Por algo hay corrientes distintas. Exacto. Algún debate va a haber, Sin duda. debate va a haber, eso sin duda, nadie va a rehusar a él. Sí, sí. Pero llega con los más amplios niveles de consenso en la historia del movimiento sindical. O sea, es difícil ver un congreso tan bien organizado como ha sido este. es producto de años de experiencia, de años de trabajo y de años de lucha en conjunto también, sin duda, y de este momento en particular, ¿no? O sea, de lo que decíamos, salimos de una gran gesta que fue la juntada de firma, en donde eso potencia sin duda los consensos, la unidad, digo, logra que estemos más codo a codo, ¿no? ¿No es así? Sí, y hay que recordar también que salimos de esa gran gesta, pues también estamos saliendo de una crisis sanitaria pandémica donde nos obligó a replegarnos Sí. al conjunto de la sociedad, donde había fiestas en Punta del Este, en La Tabona y en todas partes, donde ahí no pasaba absolutamente nada, y sin embargo para el movimiento social y para las organizaciones, cualquier reunión parecía que estábamos cometiendo Sí, el sí. pecado de juntarnos y expandir el virus. Una crisis que muy jodida para nuestro pueblo, ¿no? Por todo lo que significó, por la cantidad de compañeros desocupados, por la enorme pobreza, por las ollas populares, porque hoy tenemos gente con hambre que está en la calle, y un movimiento sindical que no solo actúa desde la inmediatez de la reivindicación puntual de un consejo salario o de un derecho, un movimiento sindical que sale en la cancha y está desde cada lugar, está con cada vecino, está en cada olla y está aportando para todo esto que también es parte y esencia de los trabajadores, que es la solidaridad. Entonces, esas cosas son grandes fortalezas que tenemos como movimiento sindical. Yo me voy a quedar con una cortita nomás, con el hecho de la construcción del bloque y de que la organización más representativa a nivel social del país tiene esa unidad y ese consenso, ¿no? Que habrá diferencias, pero que a la hora de enfrentar al enemigo está claro. Sabe quién es y por eso lucha y por eso pelea. Yo, para sumar un breve comentario a lo que decía Flor, dicen que el fetín del león es cuando logra separar a la manada, ¿no? Claro. Claro. Entonces, nosotros venimos de una pandemia en la que estuvimos encerrados. Tuve la sociedad encerrada en su casa y por otro lado, los actores políticos resolviendo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, 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 y trabajando desde los medios, digo, o sea, dificultándonos también el trabajo de acercarnos a las compañeras y compañeros y estando expuestos todo el tiempo a los medios de comunicación con su consabida receta y sus intereses, ¿verdad?
Muy bien, bueno, a Flor de Lis, al Fede, el agradecimiento enorme por estar con nosotros, la realización de un muy buen congreso, porque lo que se resuelva allí sin duda va a beneficiar a el conjunto de los que componemos el bloque social político radical de los cambios. Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Sí, un abrazo sobre todo para los compañeros de departamental. Bueno, y vamos arriba. Bueno, éxitos, gracias. el éxito Sí. del PCNT, de este congreso, es el éxito de esta parte del pueblo, por lo menos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, continuamos con Voces de Montevideo, programa número 27. Decía Daniel por allí que tenemos un comunicado de la comisión directiva de ADES Montevideo que, bueno, resalta lo siguiente. Estimados compañeras y compañeros de ADES Montevideo, la comisión directiva reconoce y saluda a la militancia de todo nuestro sindicato en esta instancia, que ha contribuido a una enorme votación de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay en Montevideo. El gobierno y las autoridades de la educación han sido derrotados en todo el país. En Montevideo, las cifras son también elocuentes. La política de recorte salarial y de presupuesto de imposiciones de llevar adelante una reforma educativa en consulta y de persecución antisindical tuvieron el rechazo de un enorme sector de trabajadores de la educación. A su vez, los sindicatos demuestran su legitimidad como la representación genuina de los y las trabajadoras, con el respaldo electoral que se evidenció con absoluta claridad en la jornada de la víspera. Estos son los resultados del escrutinio primario en Montevideo. La lista 1, 2.020 votos, lista 11, 2.724, lista 30, 2.905 y votos al lema CCEU, 184 votos. El total de CCEU, 7.833 votos. La lista 3, 396 votos, la lista 4, 1.020, la lista 21, 154, la lista 33, 550. Lema oficialismo, 93. Total del oficialismo, 2.203. Y fíjate lo que dice abajo. Nuestro lema casi cuadriplicó al oficialismo y nuestra lista votó mejor que todos ellos juntos. Felicidades, compas. Enorme laburo de la comisión directiva de ADES Montevideo, bueno, que está compuesto por ADES, por FENAPES y bueno, por la coordinadora de la educación, ¿no? Exactamente. Y bueno, y sobre esto también habíamos anunciado, vamos a tener una entrevista grabada por nuestra querida compañera Noelia a Camila Menchaca, que es profesora de historia y es la vicepresidenta de ADES, justamente. Así que, Fede, si te parece, dale adelante con ello. Muy buenos días, Voces de Montevideo. Acá nos encontramos con Camila, vicepresidenta de ADES Montevideo, profe de Historia, que nos va a comentar en términos generales cómo fue la experiencia de las elecciones de ANEP este fin de semana y cómo afecta la LUC en la educación. Bueno, Camila, comentanos. Buenas. En primer lugar, hacer alguna valoración sobre las elecciones que transcurrimos el sábado 30, este sábado pasado, de las elecciones de la ANEP. Es de destacar que son las primeras elecciones que se realizan desde que se aprobó la LUC y por lo tanto en esta oportunidad nosotros votábamos solamente consejero y o consejera hacia el CODICEN de la ANEP y no a los consejos de educación secundaria, técnico profesional o inicial y primaria como en oportunidades anteriores, ya que la LUC se encargó de eliminarlos. En el proceso nosotros venimos atravesando una feroz campaña desde el gobierno y las autoridades en contra de los sindicatos que se expresó en el caso de esta elección en dos bloques, dos lemas. Por un lado, el lema en defensa de la educación pública, impulsado por el PIT-CNT, la CEU, en donde había 3 listas sindicales. Y por otro lado, un lema oficialista con candidatos de la administración, en donde el principal referente era Pedroso, el suplente de Robert Silva cuando él había sido consejero electo por los trabajadores. En ese sentido, nosotros la valoración que hacemos en términos generales es absolutamente positiva del trabajo de los sindicatos y del respaldo que dio el cuerpo docente hacia su representación sindical. Nosotros ganamos las elecciones con un amplio margen que obviamente restan los votos observados para observar claramente cuál es la diferencia entre uno y otro, pero sin embargo nosotros observamos que en términos generales la amplia masa docente se volcó a respaldar a los sindicatos, disminuyendo además un montón la cantidad de votos en blanco que hubo en estas elecciones respecto de la elección anterior. Más allá de que
de que las autoridades hicieron un esfuerzo por confundir todo lo posible, mezclando elecciones de ATD con elecciones de CODICEN, el cuerpo docente respondió positivamente hacia la organización sindical, siendo casi más que el doble, casi el triple de los votos que recibimos al lema sindical al respecto de los votos que recibió el lema oficialista. Es de destacar que hoy, por ejemplo, salió un artículo en el diario El País en donde los representantes del gobierno, tanto a nivel de lo que es la administración como de las listas que perdieron estas elecciones, hacen una correlación directa entre lo que es la campaña de la LUC y lo que fue esta elección. Sin duda nosotros hicimos mucho énfasis en que esta administración, de la mano de la LUC, viene proponiendo una serie de reformas que son ampliamente antipopulares y que van en contra de los derechos de los trabajadores y los estudiantes. Por lo tanto, nosotros saludamos que nos hayan respaldado con el voto, porque de hecho lo que es un rechazo contundente y rotundo a la administración que viene atropellando derechos y libertades sindicales, que viene atacando a la educación pública, desmantelando todos los sistemas educativos, proponiendo una serie de reformas que lo que hacen es privatizar y mercantilizar la educación pública. En ese sentido, el próximo mojón que nos queda, por supuesto, es intentar ganar las elecciones hacia el BPS y posteriormente derogar los peores 135 artículos de la LUC para intentar ponernos nuevamente en ofensiva. Muy bien, así tuvimos entonces el paso de Camila Menchaca, como decíamos, la vicepresidenta de ADES, interiorizándonos un poco más acerca de estas elecciones de ANEP y sobre también cómo afecta en la educación el tema este de la LUC, ¿verdad? Sin lugar a dudas, y bueno, tenía por ahí el Fede, el jingle, que nos va a acompañar durante... de aquí a marzo o abril, cuando Ahí se está. esté votando, el jingle del sí, el jingle para de la que posibilidad. nos vayamos familiarizando entonces Sí. con este jingle que va a acompañarnos en esta última etapa de la lucha por anular estos 135 artículos, ¿verdad? Así que Fede, ponémelo un ratito a ver cómo se escucha. Orgullosos de la moña y la bandera, de ese campo de colonos que sembrar, que los sueños de lo nuestro sea la gente. Eso es hoy lo que se juega de verdad. Orgullosos de nuestra democracia, de valores más uruguayos que el sol. No dejemos que lo importante se venda. No somos ley de la selva, somos sí a la educación. Digo sí a defender lo que somos. Los derechos son de todos y la LUC no es Uruguay. Digo sí, más allá de ideologías, al que estudia y al que alquila, lo tenemos que apoyar. Orgullosos de juntarnos en las malas, hasta el último minuto se hace un gol. No me cambien de la noche a la mañana. Lo que lograron mis viejos no lo puedo perder yo. Desde Pando hasta Rivera, que se escuche esta canción. En vez de diente por diente, corazón por corazón. Digo sí, y aunque cueste lo que cueste. Bueno, y esta va a ser la música de aquí hasta marzo para recordarle a los uruguayos que para derogar los 135 artículos de la LUC debemos de votar sí. Digo sí, como dice el jingle, ¿no? Corazón a corazón, vecino a vecina, vamos a llevarle nuestra voz, nuestra palabra, a informar, a convencer de que lo mejor para la gran mayoría de nuestro pueblo es la anulación de estos artículos. Y como decimos nosotros, comienza la retirada, porque el bloque de poder, bueno, ha recibido golpes bastante duros, ¿no? Viene así. Y se nota el nerviosismo que tienen los dirigentes políticos del gobierno. Bueno, ahora hace 2 meses no aumentan los combustibles, qué raro, hace
poquitos meses ANCAP perdía 12 millones de dólares en muy poquito tiempo y sin embargo ahora super ganancias. Lo que pueden 800.000 Sí, firmas, ¿no? sí. O sea, pasar de tener una ANCAP en la ruina, destruida, a Ahora que hoy superganancias. les permita casualmente hasta marzo, abril, digamos, casualmente hasta ahí nada más, que no se toquen los precios de los combustibles. Si será buena la LUC, si será popular y beneficiosa para la gente, que no la van a aplicar durante meses sí. para no perder apoyo social, ¿verdad? Sí, por ahí había un compañero frente amplista que había integrado el directorio de ANCAP que hacía una comparación que bueno, que por no suben los combustibles, pero la luz y todo lo demás es por la ganancia de la venta de energía a Brasil, pero sin embargo, bueno, los costos siguen subiendo permanentemente. O sea, no nos suben una cosa, pero nos suben por otro lado. Ah, sin duda van a encontrar siempre como lo contrario a lo que de aquel famoso discurso de campaña del hoy presidente, cuando decía, basta de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, es fácil al gobernar cuando le tenés en el bolsillo de Juan Pueblo. Bueno, hoy vemos que justamente es el camino por el que están optando, ¿verdad? Y están nerviosos, han perdido la brújula. El pueblo organizado a través de sus organizaciones sindicales y políticas, sociales y políticas, bueno, viene marcando el rumbo, viene marcando el camino. La idea ahora es que, de una vez por todas, bueno, le digamos que no a esta LUC, a los 103. La LUC no es Uruguay. Y le digamos que sí a la anulación de los artículos. Que sí a la anulación de los artículos, Exacto. precisamente, por eso lo decíamos. Así que bueno, con el compromiso de que el Congreso de la Central Sindical sea en unidad y sea para reflejar precisamente la victoria popular de marzo, nos estamos despidiendo de Voces de Montevideo del programa número 27 aquí en CX40, Daniel. Así es, esperamos que haya sido de vuestro agrado, como siempre, y bueno, esperamos también reencontrarnos el próximo martes aquí en CX40 Radio Fénix. El saludo para nuestros queridos oyentes y bueno, comunicarle a los compañeros del taller que ya nos vamos hacia Fernández Crespos. Buenas tardes y bueno, que tengan un muy buen día. Digo sí, más allá de ideologías, al que estudia y al que alquila, lo tenemos que apoyar. Orgullosos de juntarnos en las malas, hasta el último minuto se hace un gol. No me cambien de la noche a la mañana. Lo que lograron mis viejos no lo puedo perder yo. Desde Pando hasta Rivera, que se escuche esta canción. En vez de diente por diente, corazón por corazón.